Buenos días, Katy Fernández te saluda. Espero que tengas un muy lindo lunes y gracias porque estás allí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos estás regalando y te damos gracias por tu palabra, tu carta de amor que es una lámpara que nos alumbra el camino en este mundo tan oscuro. Te damos gracias por las muchas promesas que encontramos en ellas, que son nuestras, nos pertenecen. Y lo que dice acá en Isaías, Padre, lo que tú nos dices en Isaías 44:8, no temáis ni os amedrentéis. Qué lindo, cuántas veces en la Biblia tú nos dices no tengas miedo, 365 veces. Una para cada día del año. Quieres que vivamos sin temor, que vivamos seguros, tomados de tu poderosa mano. Ayúdanos a apropiarnos de tus promesas, Padre. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, nos dices. Continúas diciéndonos, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Gracias, Padre, porque nos permitís conocerte día a día y entablar esta relación íntima, profunda, única con cada uno de nosotros. Ayúdanos a amarte cada día más y más. Ayúdanos a entregarte todo nuestro corazón. Sé el capitán de nuestras vidas. Y no permitas que nada de este mundo jamás nos separe de tu camino de salvación. Hoy dejamos en tus manos de amor todo lo que nos quebranta, aqueja, perturba, entristece. Soledades, enfermedades, todo en tus manos todopoderosa, Padre, para que resuelvas todo conforme a tu voluntad, porque sabemos que lo que elijas siempre va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender el mensaje que tienes hoy para nosotros. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados y te lo agradecemos. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El día lunes lleva por título Esclavos a los rudimentos del mundo. Después de comparar nuestra relación con Dios, con la de los hijos y herederos, Pablo ahora se explaya en esa meditación, en esa metáfora, al incluir el tema de la herencia en Gálatas 4 del 1 al 3. La terminología de Pablo evoca una situación en la que el dueño de una gran hacienda ha muerto, dejando toda su propiedad a su hijo mayor. Sin embargo, el hijo aún es menor de edad. Como suele suceder con los testamentos todavía hoy, el testamento del padre estipula que su hijo debe estar bajo la supervisión de tutores y curadores hasta que alcance la madurez. Aunque legalmente es el dueño de la hacienda de su padre, al ser menor, en la práctica es poco más que un esclavo. La analogía de Pablo es similar a la del pedagogo en Gálatas 3:24, pero en este caso el poder de los mayordomos y los administradores es muy superior y mucho más importante. No solamente son responsables de la crianza del hijo del amo, sino también están a cargo de todos los asuntos financieros y administrativos hasta que el hijo sea lo suficientemente maduro como para asumir esas responsabilidades. Te invito a que me acompañes en la lectura de Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Qué nos está diciendo nuestro Dios vivo a través de Pablo aquí, una vez más? Que tendría que ayudarnos a clarificar cuál debería ser el papel de la ley en nuestra vida ahora que estamos en Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pero, según digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Todavía se discute qué quiso decir acá exactamente con la frase los rudimentos del mundo. La palabra griega zoitheia significa literalmente elementos. Algunos han considerado que es una descripción de los elementos básicos que componen el universo. Segunda de Pedro 3, 10, 12. O de poderes demoníacos que controlan este siglo malvado. Colosenses 2:15. O como los principios rudimentarios de la vida religiosa, el ABC de la religión, Hebreos 5:12. El énfasis acá en el estatus de minoría de edad de la humanidad antes de la venida de Cristo, Gálatas 4 del 1 al 3, sugiere que aquí se está refiriendo a los principios rudimentarios de la vida religiosa. De ser así, nuestro Dios vivo a través de Pablo está diciendo que el periodo del Antiguo Testamento con sus leyes y sacrificios era meramente un evangelio elemental que esbozaba las bases de la salvación. Por lo tanto, por más importantes e instructivas que fueran las leyes ceremoniales para Israel, solamente eran una sombra de lo que habría de venir. Nunca tuvieron la intención de ocupar el lugar de Cristo. Ajustar nuestra vida en torno a estas normas en vez de hacerlo en función de Cristo es como querer retroceder en el tiempo. Para los Gálatas, regresar a estos elementos básicos después de que Cristo ya había venido era como si el hijo adulto en la analogía quisiera volver a ser menor. Aunque tener fe como la de un niño puede ser positivo, como dice en Mateo 18:3, ¿es eso lo mismo que la madurez espiritual? ¿O se podría argumentar que cuando más crezcas espiritualmente, tu fe será más semejante a la de un niño? ¿Cuánto se asemeja tu fe a la de un niño en inocencia y confianza? Ahora pasamos al devocional que hoy lleva por título Callejón sin salida. En Marcos, capítulo 5, versículo 36, dice: Pero Jesús luego oyó lo que se decía. Dijo al alto dignatario de la sinagoga: No temas, cree solamente. Jairo era un hombre rico, poderoso, culto e inteligente. Y también famoso. Tenía aparentemente todo lo que un hombre necesita para ser feliz, pero vivía atormentado por un problema que se hacía insoluble a medida que el tiempo pasaba. Su hijita estaba condenada a muerte por la ciencia médica de sus días. No había solución humana para su estado. El dinero, el poder y la cultura de nada le servían. Estaba en un hueco sin salida. En ese tiempo andaba por Galilea un hombre llamado Jesús. Multitudes los buscaban. En su presencia los ciegos veían, los paralíticos andaban y los leprosos eran curados. Todos iban a Jesús con salud quebrantada y con los sueños hechos pedazos. Regresaban a su casa en paz y con una nueva dimensión de la vida. Algo en su interior le decía a Jairo que su única esperanza estaba en Jesús, pero él no podía alimentar esa fe, pues generalmente los que seguían a Jesús eran ladrones, prostitutas, leprosos y miserables. ¿Cómo él, que era poderoso, inteligente y culto, se juntaría con la gente simple y correría detrás de Jesús? Los días pasaban, y la niña entró en un estado de coma. Al ver que su hija moriría, Jairo no resistió más. Buscó a Jesús y cayó a sus pies y le dijo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se salve y viva. ¿Te diste cuenta? Jairo no le pide ayuda, no deja el problema en las manos de Jesús. No dice: sea hecha tu voluntad.
Jairo ordena. A fin de cuentas, los líderes fueron hechos para dar órdenes, para comandar, para mostrar el camino. Los líderes no se someten, no siguen, no suplican nunca. Pero en la relación con Jesús las cosas siempre son diferentes. Tú no eres el mayor cuando mandas. Tú creces cuando eres mandado. Mira a Jairo de rodillas, queriendo dirigir a Jesús. ¿Pueden los hombres arrodillarse y estar inconscientemente diciéndole a Dios cómo deben ser hechas las cosas? Jesús no discutió con Jairo, fue con él, pero se demoró en el camino. Y cuando Jesús demora es porque tiene algo mejor para nosotros. La hija de Jairo murió, y ese fue el comienzo de la experiencia que realmente cuenta en la vida de él. Su hija murió y él renació. Después de la muerte de la hija, Jairo ya no da más órdenes. Ahora es mandado. No dirige más. Ahora es dirigido por Jesús. No es él quien lleva a Jesús por los brazos. Jairo coloca la mano en el brazo poderoso de Jesús y es llevado por él. La hija ahora estaba muerta, pero Jesús entró y la hija resucitó, porque Jesús es la vida. ¡Qué gran día para el líder! Por la mañana siguió Jesús buscando una curación. Jesús demoró, pero al anochecer le dio una resurrección. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar, ¿mandar o ser mandado? En el reino de Dios las cosas siempre son diferentes. Cuando el grano muere, es cuando puede renacer transformado en muchos granos. Haciéndose pequeño es como se crece. Muriendo es como se vive. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.